Tomemos ahora un momento para meditar en la porción de la Escritura que ya le dimos lectura, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Y amados hermanos, el año 2021 se ha ido. Un nuevo año ha comenzado. Es motivo de gratitud, es motivo de testimonio que en medio de circunstancias especiales, adversas, que nos ha tocado vivir, estamos comenzando con una fe renovada, con una esperanza, y confiando en la providencia divina, Él nos guiará conforme a su voluntad. Pero es frecuente, al final de cada año, escuchar y leer nuevas resoluciones, nuevos propósitos. En muchas de las ocasiones estos propósitos no se cumplieron el año pasado. Es muy común que formulemos buenos propósitos, de manera que para el desarrollo del año 2022 que estamos comenzando, tenemos anhelos, propósitos, proyectos, resoluciones. Muchos hasta lo escribimos. Iniciar un proyecto de trabajo, reanudar una amistad olvidada, asistir puntualmente a nuestras citas, organizar mejor nuestro tiempo, más compromiso con la iglesia, desarrollar una vida devocional, lectura, oración, compromiso con Dios, con su iglesia, mediante mis dones, mis recursos. Pero ya para fines de enero o los primeros días de febrero, estos buenos propósitos están abandonados. Tristemente entonces, la humanidad está llena de buenos deseos, pero de pocos esfuerzos. De manera que los buenos deseos es algo que genera comodidad, pero el esfuerzo requiere compromiso. Y entonces, los buenos deseos nos revelan muchas veces que la mayoría conoce lo bueno, la verdad, y por eso hay buenos propósitos, hay buenas resoluciones, hay buenos proyectos, hay buenos deseos. Pero la falta de esfuerzo nos deja ver que muchos no están dispuestos a pagar el precio para que esa verdad se haga realidad en su vida. Debemos recordar, cambiar requiere reflexión, meditación, hacer una pausa en nuestra vida cotidiana, y por eso el cambio de año se aprovecha. ¿Has pensado de qué manera cambiaste o no cambiaste en el año que apenas terminó hace algunas horas? ¿Qué impidió el cambio en esas áreas que Dios te señaló hace un año? Y que el día de hoy Dios nuevamente lo está señalando en tu vida. Para ser transformado, para generar esos cambios, para que los propósitos se cumplan, necesitas contemplar la gloria de Cristo revelada en su santa palabra. Es por eso, mis amados hermanos, que este domingo
2 de enero del año 2022, me gustaría señalar tan solamente un propósito muy importante, de manera que busquemos permanecer en ese propósito. El texto del día de hoy se basa en las recomendaciones que un experimentado siervo de Dios le hace a otro siervo joven, Pablo, a Timoteo. Y Timoteo tiene una gran responsabilidad, tiene un gran compromiso para que permanezca firme en los tiempos peligrosos, para que pueda soportar la persecución en contra de los que viven en Cristo, para que no vaya de mal en peor, para que no sea engañado. Se le pide al joven Timoteo y se le pide a todo cristiano que persista en el conocimiento de la palabra. Vean lo que dice San Pablo a Timoteo. Y este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso tenemos una serie de buenas resoluciones, buenos propósitos, tenemos sueños, tenemos planes, pero quisiera dejar algo principal y fundamental en nuestras vidas. Escuchemos lo que dice San Pablo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste no es una actitud fácil, requiere trabajo, requiere que nos apliquemos, requiere esfuerzo. Debemos persistir en lo que hemos aprendido, en lo que hemos conocido, porque la fortaleza de todo creyente se basa y se nutre de lo que la Biblia enseña, de los conocimientos específicos y concretos que obtenemos de la palabra de Dios. ¿Estamos persuadidos? ¿Son profundas nuestras convicciones? ¿Estamos seguros de lo que hemos creído? El apóstol San Pablo le recomienda al joven Timoteo: tú debes continuar en las cosas que has aprendido y de las cuales te has convencido. Algunas de las actividades están y estuvieron en pausa y estamos regresando de manera gradual. Eso nos permite continuar, eso nos permite dedicarnos al servicio a Dios. Vean lo que recomienda el apóstol Pablo a todo cristiano, y yo creo que puede ser el mejor propósito para este año 2022. Debes continuar en las cosas que has aprendido y de las cuales te has convencido. Hay un énfasis en la continuidad, en la perseverancia, en el aprendizaje y en el convencimiento de la fe. Debes seguir un camino que es opuesto al que siguen los falsos maestros y sus discípulos. Debes seguir el camino de Dios, basado en las Escrituras, y que es opuesto a todo enemigo de Dios. Hermanos, Timoteo es amonestado a continuar o a permanecer en las cosas basadas en las Sagradas Escrituras, en lo que has aprendido y en lo que estás convencido. Y uno se pregunta, porque la Biblia también lo va a decir, ¿cuándo las aprendió?
¿Y cuándo se convenció de ellas? Sencillamente declara un hecho histórico. Timoteo había aprendido y se había convencido. Y por el contexto del versículo 15, deducimos que los dos hechos, aprender y convencerse, habían comenzado a producirse a muy temprana edad, en la niñez. Es natural suponer que había continuado hasta ese mismo momento en que Pablo lo amonesta a permanecer en estas cosas. Lo aprendido ha aumentado con los años y se ha profundizado la convicción, la certeza y la madurez de su vida cristiana. Si no hemos sido como Timoteo, que desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras, bueno, empecemos a saberlas desde el día de hoy. Y vean que el llamado no es a un conocimiento superficial, es un conocimiento profundo que requiere diligencia, esfuerzo, trabajo, estudio, meditación. No se trata de conocer un poco acerca de las Sagradas Escrituras, sino a buscar todo el consejo de Dios. Por eso, el llamado al iniciar este nuevo año es a conocer, a profundizar, a meditar en todo el consejo de Dios. La primera razón por la cual se hace este llamado es que San Pablo dice, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo no debe olvidar jamás que había aprendido estas cosas, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, por medio de una persona que era nada menos que el apóstol Pablo. Pero además, retrocediendo en el tiempo, habían dos apreciadas y dignas mujeres en la vida del joven Timoteo: la abuela Loida y la madre Eunice. Mujeres que antes de su conversión a la fe cristiana habían instruido al pequeño Timoteo en las Sagradas Escrituras y que luego de haber recibido a Jesús como su Salvador y Señor, habían sido usadas como instrumentos en las manos de Dios para cooperar con Pablo en la importante tarea de llevar al joven a ver a Cristo, el cumplimiento de cada una de las promesas del Antiguo Testamento. Qué interesante. Es interesante la dinámica familiar que se da en el estudio y aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Ahí está el joven Timoteo, pero que desde la niñez había sido instruida por estas honorables mujeres. Luego entonces el apóstol Pablo también participa, y por eso el llamado es: persiste en lo que has aprendido, en lo que has conocido desde la niñez, eso que te transmitió tu abuela y tu madre. Ahora tú debes de darle continuidad. Qué interesante es, porque de una o de otra manera ese modelo pedagógico se repite en nuestras vidas. ¿Cómo podemos recordar la enseñanza que nuestras madres, que nuestras abuelas, quizás hasta la bisabuela, nos trajo, nos dio por gracia de Dios? Y eso no hay que echarlo en saco roto. La exhortación en este día es a perseverar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Hay una gran responsabilidad desde la niñez. Nos ha tocado ver crecer
a los niños, adolescentes, jóvenes, y luego forman su matrimonio. Pero hay que ponerle atención al fundamento, a la base, para que te vaya bien, como dice la Escritura, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites, para que todo lo que hagas sea prosperado por el Señor. Hermanos, que nuestro propósito para este año 2022 sea perseverar en el estudio, en el conocimiento y en la convicción que nos da la palabra de Dios. Que nuestro propósito sea las Escrituras. No hay más noble ni más digno de nuestra atención que la Biblia, porque las Escrituras son sagradas. Las Escrituras son santas, provienen de Dios y son inspiradas por Él. Y entonces la Biblia tiene poder por el Espíritu Santo para transformarnos, para convertirnos en sabio, para comprender y vivir nuestra salvación plena, pero también para ser aptos guiando a otros a la salvación. Y hermanos, el conocimiento de la Biblia no es infructuoso. Terminamos diciendo, toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Es indispensable en nuestra vida familiar, es indispensable en nuestra vida laboral, en nuestra vida eclesiástica, para vivir conforme a la voluntad de Dios. El propósito de Dios es que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y al salvarnos, Dios ha quitado de nosotros la capacidad aplastante que el pecado nos imponía para ahora amarle y servirle. Usando su palabra poderosa, Dios nos perfecciona y nos hace aptos para cumplir su voluntad y sus deseos. El milagro del nuevo nacimiento nos muestra que el Espíritu Santo da vida a los muertos espirituales, al otorgarles nuevas mentes y corazones que creen en el Evangelio, que aman a Dios y desean ser conformados a la voluntad de Cristo. Sin embargo, los nacidos de nuevo no son perfectos, son nuevas criaturas, tienen vida, son espirituales, pero en muchos sentidos son inmaduros. No han sido formados por completo como si fueran recién nacidos. Es por eso que es necesario y urgente acudir al estudio sistemático de la palabra del Señor, para que estemos llenos de ilusiones de servir a Dios en este año 2022, de trabajar en su iglesia, de ser instrumentos de la salvación, de revisar y rectificar nuestras vidas, de servir oportunamente a nuestra familia y a nuestro prójimo. Por lo tanto, debemos internarnos en el estudio de la Biblia, explorar sus profundidades, que allí está todo cuanto necesitamos para saber que somos útiles al Señor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Dios ha hecho un propósito para el creyente, y a nosotros nos corresponde persistir en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Que Dios nos ayude para cumplir con este propósito de Dios. Por todo lo anterior, estamos iniciando el propósito de estudiar nuevamente por tercer año consecutivo toda la Biblia, ahora en orden cronológico. Los que todavía no forman parte de este grupo de En Comunión con Dios y desean hacerlo, están
invitados. Es una meta alcanzable. Hemos recibido buenos testimonios de cómo el Señor ha usado el estudio de las Escrituras con perseverancia y ha dado fruto, pero se requiere empeño, esfuerzo y dedicación, y lo vamos a lograr con la bendición del Señor. Además, también está el programa educativo de la iglesia, ahora de manera híbrida, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con catecúmenos y los diferentes grupos bíblicos de estudio por Zoom, en donde quiera el Señor guiarnos con su sabiduría para poder perseverar en lo que hemos aprendido y que la gloria de Dios se revele a través de las Escrituras. Amén. Vamos a cantar.